Muy buenas noches, mi nombre es Astrid Charris, soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta noche vengo a presentarles mi primer trabajo colaborativo individual a la tutora Catherine Bere. Mi rol en esta asignatura fue el de jefe de recursos humanos. Aquí aprendí muchísimas cosas, las cuales no tenía conocimiento sobre el derecho laboral en Colombia, que es lo que vengo a tratarles en este momento. Dando inicio a la sustentación del trabajo colaborativo individual, comenzó con el derecho laboral en Colombia, el cual fue constituido en el año de 1991, en el cual se reconoce la internacionalización del derecho del trabajo mediante los artículos 53, 93 y 94, que confieren a los tratados internacionales o principios universales de derecho impositivo, materia equivalente a las normas del marco legal constitucional en Colombia. Del derecho laboral se desprenden varias ramas, lo que son el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, derecho de la seguridad social, derecho laboral y el derecho individual. Tenemos también que podemos encontrar en la legislación laboral que los niños menores de 14 años no deben laborar y en caso contrario deben tener un permiso por los padres y el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando el tipo de trabajo a desarrollar por el menor no comprometa su salud física o mental. El trabajador infantil debe tener todas las prestaciones y demás garantías que ofrece la ley. Esto debe ser en casos extremos porque los niños a esta edad deben estar estudiando o deben estar haciendo algún nivel académico formativo, ya porque no tienen la edad para trabajar, pero desafortunadamente estamos en un país, bueno, no solamente este país, en muchos países suele pasar que los niños menores de 14 años o incluso dentro de esta misma edad los ponen a laborar sin un permiso, pues esto no es legal y de pronto las personas que puedan ver este video o conozcan algo de legislación laboral, sería bueno que tuvieran muy en cuenta de que los niños no debieran laborar. O cuando encontramos los niños en los semáforos, no darles plata porque muchas veces son niños que ponen otras personas para que hagan este tipo de trabajo para lucrarse ellos mismos. También tenemos acá, pasamos a lo que es el contrato de trabajo, acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar servicios personal a otra persona, bajo continuidad subordinada y cumplimiento de órdenes, recibido por su valor, por su labor. Tenemos contrato de término indefinido, contrato de término fijo y contrato de término que dure la obra. Como por lo menos término que dure la obra quiere decir el acuerdo por virtud del cual la persona natural se obliga a prestar servicios personales a otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos hay personas que de pronto solamente necesitan a alguien por 2, 3 meses. Lo que hacen es contratar a las personas durante ese tiempo. Cuando ya la persona termina eso, lo que hace es cancelarle lo que inicialmente se pactó, el valor inicial, más no tiene ninguna prestación social, no cancelan primas, ni tampoco le dan liquidación por el trabajo prestado, simplemente lo que se pactó. Periodos de prueba. Los periodos de prueba no pueden exceder de 2 meses. En empleadas domésticas máximo 2 semanas. Las jornadas de trabajo se encuentran estipuladas de la siguiente manera. La jornada legal ordinaria es de 8 horas a 48 horas semanas semanales, entre otros casos especiales de 6 horas por día, 36 horas a la semana, como por ejemplo las enfermeras, los que trabajan en farmacias o algunas entidades que solo manejan tiempo de 6 horas, que serían de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 8 de la noche, o dependiendo si tienen horas nocturnas, y si tienen horas nocturnas tienen que pagar también las nocturnas, muy independiente de que sean 6 horas. Se incluye la jornada máxima legal, cargo de dirección y de manejo. Suspensión de contrato de trabajo. Se da debido a la etapa temporal del contrato de trabajo pactada entre un trabajador por un tiempo al cual se le llamará contrato por prestación de servicios al cabo de terminar dichas labores. El contrato termina y el empleado estará en la obligación de abandonar el puesto tomado inicialmente. Lo que yo les comentaba anteriormente, eso es como cuando se contrata una persona por determinado tiempo, por 2 o 3 meses, ya ha terminado este tiempo, pues la persona como ya terminó con lo que se le había planteado inicialmente que realizara, debe abandonar la empresa.
También se da también suspensión del contrato de trabajo dependiendo de lo que haya pasado con el empleado, como alguna falta que haya cometido continuamente, eh, ya la empresa no quiere tener nada que ver con esta persona, entonces algunas empresas cometen el error o no el error, lo que hacen es llenar a las personas de memorandos o buscar de pronto alguna caída del empleado para poderlo sacar de la empresa. Entonces eso se da como suspensión de contrato laboral. Bolsas de empleo. Estas entidades son intermediarias y no son empleadores directos. También tenemos las cooperativas de trabajo asociado, las cuales están regidas por sus propios estatutos. A estas entidades no se les aplica legislación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente. ¿Qué sucede con las bolsas de empleo? Algunas entidades o empresas prefieren contratar por medio de bolsas de empleo porque así se liberan de los pagos de ley. Ellos lo que hacen es pagarle aquí bolsas de empleo, una totalidad, por lo menos contratan por esa bolsa de empleo dos, tres personas. A esa, a esa entidad lo que hacen es cancelarle un monto ya especificado por la bolsa de empleo, y la bolsa de empleo es la que se encarga de pagarle a los empleados por el trabajo prestado en dicha entidad. Obligación del empleador. El empleador debe tener que el empleador tiene que ver que el empleado tenga las competencias para dicho cargo, debe suministrarle los elementos necesarios para trabajar, pagarle remuneración, prestaciones sociales y demás, pactadas en el contrato de trabajo según el marco legal. Dar trato de igualdad a todos los empleados. ¿Qué quiere decir esto? El empleador debe tener un trato de igualdad para todos sus empleados. Debe suministrarle todos los elementos de trabajo para que sus empleados trabajen cómodamente y de una manera confiable y rápida. Así el trabajo pueda ser más a menos dentro de la empresa y no haya retrasos de pronto en lo solicitado al empleado. Obligación de los empleados. Realizar el trabajo inicialmente planteado por el empleador, conservar los elementos de trabajo en buen estado, respetar las normas de la empresa, guardar la información de una forma confiable. Los empleados deben realizar su labor según, según lo que les exija, bueno, lo que les exija el empleador, no. Lo que, para lo que fueron contratados inicialmente cuando firmaron su contrato de trabajo, deben conservar y guardar muy bien sus elementos de trabajo y deben de tenerlos en buen estado para que puedan tener un buen funcionamiento a la hora de realizar sus labores. Respetar las normas de la empresa. Todas las empresas tienen unas normas diferentes, las cuales el empleado tiene que someterse a dichas normas y respetarlas. Guardar la información de una forma confiable. El empleado debe guardar la información de la empresa confidencialmente, ya que la información no debe salir de la empresa para que llegue de pronto a oídos de la competencia. Esto no sería sano ni para la empresa ni para los empleados como tal, porque esto puede tener una trascendencia en otras cosas. Acoso laboral. Comprende el comportamiento por parte del empleador o funcionario de la empresa en donde el individuo opta una conducta discriminatoria y de abuso, en donde humilla, amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionando el riesgo de la salud mental y física del trabajador, el cual termina renunciando a su trabajo. Bueno, les doy un ejemplo. Hace como año y medio, casi 2 años, me pasó un caso dentro de mi empresa. El jefe que yo tenía, bueno, la jefe que yo tenía, llegó un momento que quería sacarme de mi puesto, porque quería contratar a una amiga de ella. Pues yo me di cuenta de esto porque ella fue a hablar con otro superior más arriba que decía que yo no le rendía, que yo no le funcionaba. Ella empezó como a llenarme de memorandos, todos los días decía que yo no hacía esto bien, que no hacía, pero no me lo decía directamente a mí, sino que hablaba con mis otros superiores. Pero era como para que llegara el momento en que dijera, no, esta persona ya no me sirve, es mejor que se vaya. Esto me llevó a un nivel de estrés impresionante, tanto que ya yo no quería ir a trabajar, yo decía, no, yo mejor renuncio y dejo las cosas de esta manera, pero entonces la presión de ella no me dejaba trabajar tranquilamente. Yo lo que hice fue entonces tomé la decisión de hablar con mis superiores, le comenté lo que estaba sucediendo, ellos indagaron en el tema, yo pasé una carta con base a un memorando que ella, el último memorando que ella me envió,
donde manifestaba mi inconformidad y les estaba planteando los derechos que yo tenía dentro de la empresa como empleado y que yo podía ir al Ministerio de Trabajo a poner la queja, porque ya esto me parecía un acoso laboral. Al plantear yo esto, mi carta pasó al comité de convivencia, que es el que le paso a explicar en el siguiente tema. El Comité de Convivencia Laboral se conforma como una medida preventiva del acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Los integrantes del comité preferiblemente deben contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética. Asimismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Bueno, con base a lo que le estaba comentando inicialmente, le estaba comentando anteriormente, este comité de convivencia lo que hace es como dialogar con las dos partes como para llegar a un buen fin y que no haya más disgusto y haya un clima laboral en la empresa muy bueno. Ellos me llamaron a mí para que yo expusiera mi punto de vista o qué era lo que yo estaba pensando, porque yo había pasado la carta en la forma como lo pasé y me llamaron a mí sola, no me llamaron con mi jefe. Entonces yo les comenté lo que estaba sucediendo, lo que comenté anteriormente que había sucedido con mi jefe, los memorandos continuos que me había pasado, lo que yo pensaba y que me parecía que ya esto era acoso laboral. Pues ellos lo que hicieron fue guardar la información que yo les estaba dando confidencialmente, trataron de mediar entre mi jefe y yo, pero bueno, desafortunadamente no se pudo esto porque antes de que sucediera, mi jefe le sacaron de la empresa por muchas fallas que encontraron en ella, entonces ese como que esa conciliación entre ella y yo quedó pendiente, no pasó nada y las cosas quedaron como en nada porque ya trabajé más tranquila, ya después que desafortunadamente pues ella se fue, no era la idea, pero bueno, ya la tranquilidad vino a mí y trabajé con más tranquilidad, que era lo que decíamos en lo del acoso laboral anteriormente, que la persona no trabaja bien, no está tranquila, porque siempre está pensando qué van a decir mañana de mí, qué me van a encontrar, me van a sacar. Entonces es una presión continua que una persona vive cuando hay acoso laboral. Salario integral. El salario integral corresponde al pago total de las prestaciones sociales, recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, pagos en especie, subsidios, intereses, con excepción de las vacaciones cuyo derecho se conserva. Pueden pactar este salario los trabajadores que devenguen 10 o más salarios mínimos legales vigentes. El salario integral es un salario que no entra dentro de la nómina de la empresa, es un salario que le pagan a una persona por una labor prestada. Entonces le pagan el neto pactado con esta persona. Eso es lo que es el salario integral. Descuentos obligatorios. Los descuentos obligatorios dentro de una empresa están el aporte de salud y pensión, retención en la fuente, si la base salarial está sujeta según tabla de retención en la fuente a partir de los valores a 95 VT, o sea, a partir de valores netos. Descuentos voluntarios por fondo de empleados, se da en cooperativas o instituciones financieras, los aportes a socios o sindicatos, voluntarios para ahorro programado o deducciones para compañías de seguro o entidades de beneficencia. Estos descuentos son obligatorios dependiendo, como dice acá en lo que acabo de escribir, dependiendo de qué tipo de empresa sea. Entonces, dependiendo a eso es que se le aplican los descuentos a cada empleado siempre y cuando ellos también los estén autorizando. Apropiaciones de ley. Las apropiaciones de ley tenemos entre esas lo que son los aportes que deben realizar las empresas cada mes, lo que son pensión 12% total de vengado más auxilio de transporte. ARL, este pago se determina según la actividad económica principal de la empresa y se encuentra clasificada en 5 clases de riesgos. El primero es el riesgo más bajo, que lo encontramos en lo que son en la parte administrativa o las personas que trabajan en las oficinas. Pues ahí el riesgo no es muy alto porque las personas de pronto están siempre sentadas frente a su computador, de pronto el riesgo que puede haber que haya un segundo piso y de pronto se tronche un pie bajando la escalera o de pronto se pegó con algún mueble, o sea, son riesgos muy mínimos los que se encuentran de pronto en la parte administrativa que sería al riesgo número 1. El riesgo número 5
Este riesgo número 5, que es el más alto, lo encontramos lo que son en las construcciones y en la minería. ¿Por qué estos? Porque estos trabajos son de alto riesgo. Entonces, dependiendo de eso, la ARL cobra las cuotas de acuerdo a la tabla que ellos manejan y que ya está establecida. La caja de compensación se descuenta el 4% total de vengado menos el auxilio de transporte, provisión para prestaciones sociales y cesantías, el 8,33% del total de vengado, intereses sobre las cesantías, 1% mensual del total de las cesantías, o sea que el 12% se cancelará anualmente. Que esto se realizaría lo que es en el mes de febrero, que las empresas están obligadas a pagarlo. Primas. Las primas corresponden a 15 días de trabajo, el cual deberá ser cancelado a más tardar los primeros 20 días del mes de junio o los primeros 20 días del mes de diciembre. En algunas empresas por lo general pagan los que son el 15 de junio o el 15 de diciembre, o como les estaba comentando, 20 de junio o el 20 de diciembre. Vacaciones. En contrato a término indefinido se le deben conceder 15 días de descanso remunerado por cada año de servicio. En algunas empresas hay personas que trabajan de lunes a viernes, lo que quiere decir es que lo que son sábados, domingos y festivos no cuentan. En cambio, las personas que trabajan de lunes a sábado sí cuentan los días sábados dentro de las vacaciones. En contrato a términos fijos se les deben cancelar si no las han disfrutado. Las cesantías, el 8,33% mes por año o proporcional al tiempo trabajado. Bueno, tutora, compañeros, esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Espero me hayan podido entender toda la explicación que di y con ganas de seguir avanzando en el curso. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Hasta luego.